Todos sabemos lo que es una distopia, una sociedad del futuro en la que a nadie le gustaría vivir. Sin embargo, la visión que cada uno tiene de estas realidades indeseables es muy variada. Guerra nuclear, invasión alienígena, pandemia global, entre otras. Por muy aterradoras que estas parezcan, la distopia que más cerca veían los escritores en los 40 era la que plasmaron en las novelas Fahrenheit 451 y 1984. Estas fueron publicadas con 4 años de diferencia, por lo que se pueden apreciar claras similitudes entre las ideas que plantean estos autores sobre el futuro que le espera a la humanidad. Estas describen un mundo en guerra, donde los gobiernos se valían de las nuevas tecnologías para oprimir a la población y distraerla de los problemas que la rodeaban. Después de más de 60 años, podemos apreciar cómo varias de estas exageraciones e ideas consideradas absurdas son la realidad que vivimos en el siglo XXI. El primer punto en común que estas dos distopias comparten con nuestra sociedad actual es la violación a la privacidad. En el libro 1984 nos describen cómo las personas son vigiladas constantemente por las telepantallas, algo parecido a las agencias de inteligencia que manejan los gobiernos hoy en día, por ejemplo, la CIA. Por otro lado, en Fahrenheit 451, varias veces se hace referencia a cómo el gobierno tiene acceso a la información personal de los ciudadanos, en caso de que necesiten a alguien en especial. Esto es muy parecido a la polémica que tuvo Facebook el año pasado con la vulnerabilidad de los datos de los usuarios. O sin ir más lejos, cómo los anuncios de las páginas web se adaptan a tus intereses según tu historial de internet. Son violaciones a la privacidad que han generado discusiones por todo el mundo y atentan contra la libertad de las personas, tal como lo advirtieron los escritores del siglo pasado. Otra gran similitud que estas novelas tienen con el presente es la forma en que, por medio del ocio y los medios de comunicación, se distrae a la población de los problemas importantes que está sufriendo el mundo. Hay gente muriendo de hambre, estamos acabando con los recursos naturales y existen conflictos internos que desestabilizan a muchos países. Pero todo el interés de la mayoría de la gente está enfocado en cosas mundanas y sin importancia. Exactamente igual que la situación que describe Bradbury en Fahrenheit, con el personaje de Mildred. No deja de estar escuchando la radio y hablando con su familia, y cuando está a punto de pensar por sí misma, utiliza drogas o sale a pasear con su auto. De la misma manera, el otro gran método de distracción es la desinformación que se esparce por los medios de comunicación, con el fin de cumplir con la agenda política o proteger los intereses de los poderosos, como ejemplifica la obra 1984, donde la propaganda de Big Brother está por todos lados, a tal punto que lo único que pasan por la radio y la televisión son mensajes políticos. Es el mismo principio que se ha visto desde la época romana: el pueblo apoyará al César mientras tenga pan y circo. Habiendo revisado los dos puntos anteriores, podemos entender aún mejor la similitud final que tienen estos libros con nuestra realidad: la corrupción de un gobierno que solo responde a sus propios intereses. Las conclusiones de ambas novelas nos muestran lo que son capaces de hacer los gobernantes, no solo en esta clase de distopias, también en el mundo real. En Fahrenheit, el protagonista logra escapar de una persecución que se transmitía en toda la ciudad, así que el gobierno utiliza un chivo expiatorio para tomar su lugar y así no quedar mal frente al público, además de deshacerse de un indeseable que tenían fichado desde hace tiempo. Asimismo, en la novela 1984 se ve cómo el gobierno captura a sus opositores, les lava el cerebro para convertirlos en seguidores de Big Brother y pasarlos por la televisión como parte de su propaganda, un destino que sufre el protagonista al final de la obra. Estos casos los podemos ver cuando las personas en el poder tratan de desprestigiar a sus opositores por los medios de comunicación, cuando toman presos políticos para obligarlos a callar y adoptar sus ideales, o cuando creen culpables para sus propios problemas y organizan un circo para capturarlos, como fue el caso de Chapo Guzmán hace unos años, en una historia que nos han contado desde hace décadas, pero apenas nos damos cuenta de lo real que es hoy en día. Es así como nos percatamos de lo predecibles que eran los problemas que tenemos actualmente. Sí que es verdad que muchas situaciones descritas en estos libros siguen siendo irreales, aún en nuestro tiempo, pero es muy probable que empiecen a haber casos en el futuro cercano.
en lo que respecta a las similitudes expuestas anteriormente, la tecnología, entretenimiento y formas de control de masas, sus parecidos con la realidad son bastante grandes, al punto que pareciera que se basaron en estas ideas para crear nuestra sociedad actual. Para mediados del siglo pasado, ya había personas que sabían que íbamos a ser vigilados constantemente, manipulados por la desinformación de los medios de comunicación y desinteresados de los problemas por los que pasa el mundo. Podemos confirmar que las distopias presentadas en los libros de Fahrenheit 451 y 1984 plantearon dos sociedades distintas que guardan muchas semejanzas con nuestra propia sociedad e inclusive se podrán encontrar más parecidos mientras más nos acerquemos al futuro.